Continuamos esta noche de jueves y ya tenemos con nosotros a un amigo de esta casa. Viene de vez en cuando, precisamente a lo que viene también esta noche, a analizar los datos del paro, a darnos a conocer la visión, en este caso de UGT, respecto a las últimas cifras del desempleo. Él es Roberto Gómez, secretario provincial de este sindicato. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar en este caso de los últimos datos que nos deja el mes de enero. Se han publicado hace además muy poquitos días unas cifras en las que de nuevo tenemos que hablar de incrementos en el número de desempleados, y arrancando además el año, terminábamos hace un par de meses contigo haciendo un balance de lo que había sido 2014. ¿Cómo está siendo este arranque de año, Roberto? Pues lamentablemente este arranque de año está siendo lo mismo que acabó el anterior, el 2014. Estamos en una línea negativa para la provincia de Burgos, negativa porque los datos del paro siguen siendo altísimos. Tener 31.000 personas en la provincia de Burgos en el desempleo pues nos parecen unas cifras, unos datos intolerables. No podemos continuar con esta lacra que en este momento es el desempleo para muchas familias y para muchos burgaleses y burgalesas. Se publicaban esas cifras del mes de enero en las que 404 personas incrementaban precisamente esas listas. Se insiste en que se esperaba que creciese el desempleo en este mes. Yo no sé si por ser algo esperado es menos malo o sigue siendo igual de grave, Roberto, el hecho de que más de 400 personas en este caso pasen a engrosar esas ya complicadas listas. Efectivamente, los datos, como decíamos, son malísimos, y eso que se ha bajado el número de desempleados en sectores, en 126 personas, en un sector como es el de la agricultura, por ejemplo, un sector tan estacional y que depende de las labores que se hacen en el campo en ese mes, en este caso el mes de enero del 2015, el mes pasado, pues se bajó en 126 personas. En industria y en construcción estamos hablando de la baja de 12 personas y 6 personas, para toda una provincia de Burgos, en dos sectores tan importantes, antes más el de construcción que ahora, pero tan importante como es la industria, la provincia más industrializada de toda Castellón, pues nada más en 12 personas. Y luego estamos hablando lo que machaca estas cifras, son las 592 personas más el sector servicios en la provincia de Burgos, que es lo que desestabiliza absolutamente esta cifra. Tenemos que hablar que el sector servicios no solamente lo componen los típicos sectores de hostelería, de comercio, de limpieza, de seguridad y muchísimo más, sino también aquí están incluidos los trabajadores que son contratados para industria o construcción también, especialmente para industria, las empresas de trabajo temporal. Todo trabajador que está haciendo unas funciones es contratado a través de una empresa de trabajo temporal, figura en el sector servicios. Es decir, estamos viendo que las plantillas de las empresas están tan ajustadas, de la industria de la provincia de Burgos, tan ajustadas que esos pocos picos de producción que se hacen pues prácticamente son irrisorios, por lo cual seguimos estancados, la economía burgalesa sigue estancada, seguimos sin tener unas cifras punteras de contratación, y lo que estamos asistiendo encima es que tenemos 1.000 contratos más que el mismo mes del año 2014. Cuando vemos esas cifras decimos 1.000 contratos más, hay más contratación. No, hay más contratación precaria. Porque un contrato que tú haces a alguien de obra o servicio y que vaya a estar trabajando, por ejemplo, un año, contabiliza como un contrato. Pero un contrato que hagas a una persona 3 horas un día, también contabiliza como un contrato. Ahí está la trampa, ¿no? Es lo que hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones. Al final esos contratos que se limitan incluso a 1 hora semanal, en algunos casos 2 horas, y que complican tanto la vida a las personas que al final tienen que desempeñar ese trabajo. Cuando se habla de cifras como las que te refieres en el caso del sector servicios, se confirma aún más la temporalidad de algunos de esos contratos, incluso porque habitualmente diciembre sabemos que hay determinadas campañas que obligan a esa contratación. Asociaciones de comerciantes han pasado por aquí las últimas semanas y sí que dicen que han notado algo más de contratación durante esas fechas, pero ¿es cada vez más eso? Contratos muy temporales, ceñidos exclusivamente a unas determinadas fechas, cuando se habla, en el caso, por ejemplo, de diciembre, de ese número de contrataciones o de esa disminución en algunos momentos del paro. Efectivamente, los datos que tenemos, que los contratos en su mayor parte son temporales, pero no pensemos que temporales a tiempo completo, sino temporales de manera parcial. Recordemos que solamente 1 cada 5 contratos de los que se hacen de manera temporal, de manera parcial, son porque la persona, o digamos que la persona que se hace este contrato, pues le viene bien, por ejemplo, conciliación de la vida familiar, ¿no? Hay otras 4 personas de esas 5 que les gustaría tener un empleo a tiempo completo, pero que le pueden tener. Es muy importante. A veces hablamos de cifras de creación de empleo y deberíamos ver cuántos son parciales y cuántos son a tiempo completo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no hay confianza por parte del pequeño empresario, que es el que está
y el que tenemos la esperanza de que cree empleo. Las grandes empresas, como decimos, están muy ajustadas. No vamos a traer aquí, nadie va a traer aquí, desgraciadamente, ojalá fuese así, una gran empresa que cree 600, 700 puestos de trabajo de manera directa, y lo que hay que confiar es el pequeño comerciante, en la pyme, en la micropyme, en las medianas empresas, que se les dé confianza para hacer contrataciones. Consideramos que la política del gobierno en muchos casos exige demasiado al pequeño comerciante, a la pequeña empresa, para que cree puestos de trabajo. Esas tarifas planas, esas cotizaciones mínimas que exigen una contratación muy larga para que puedan acogerse a estas ayudas. Estamos detectando que hay muchas empresas que al final desisten de estas ayudas y que contratan de manera habitual cuando tienen un pico de producción, pues porque no tienen la confianza de que vayan a poder mantener el empleo esos años. ¿Dónde estamos encontrando muchísimas dificultades? En el flujo de crédito, que sigue cortado el grifo del flujo de crédito. Que nadie nos engañe y que no nos envíen mensajes positivos de aquí a las elecciones de mayo o más tarde las de diciembre, diciendo que todo ha cambiado, que realmente ahora sí que hay confianza por parte del consumidor, que se están dando cifras positivas, porque es mentira. Lo estamos viendo en la calle, nada ha cambiado. Lo que pasa es que conviene en estos momentos lanzar un mensaje de ser positivo, de ser optimista, para engañar no sé a quién, porque las desgracias están en muchas familias burgalesas, igual que hace un año y que hace 2. Roberto, cuando se habla de políticas de industrias, mencionabas la del gobierno, pero lo cierto es que desde la administración regional, también desde el ayuntamiento, dicen que se están dando los pasos, o por lo menos pasos importantes de cara a poder impulsar el sector. ¿Están yendo en la buena dirección esos pasos o esas políticas que se están intentando incentivar, o tienen que ser políticas más realistas y a pie de calle, en este caso a pie de polígono, para que una ciudad como Burgos pueda impulsar aún más y despegar de esta situación? Yo distinguiría dos partes fundamentales. Una sería la legislación a nivel nacional, que importa muy mucho a la hora de subvenciones, a la hora de exenciones fiscales a empresas para la contratación, y luego yo hablaría de los planes locales y regionales, ¿no? En primer lugar, la legislación a nivel nacional, pues es importante que se dote de unos instrumentos para que haya confianza por parte del pequeño empresario y, como decíamos, una legislación donde facilite el crédito, que es lo que realmente se está cortando a la pequeña empresa, ¿no? Y luego hay un aspecto fundamental y que no ha entrado el gobierno y que seguimos insistiendo que es fundamental para la creación de puestos de trabajo, y es que no exista más la competencia desleal y que no haya fraude laboral. Y si existe, bajo mínimos, porque debería haber una política contundente por parte del gobierno, en este caso por parte de la Inspección de Trabajo a nivel nacional, que dote unos instrumentos que puedan las pequeñas inspecciones de trabajo de las pequeñas provincias o de las grandes actuar, como decimos, de manera contundente, para que esos contratos que nosotros llamamos desde el sindicato los contratos 4-6-8, te cotizo por 4 horas, te pago 6 y trabajas 8, que se han convertido en 4-6-10, cotizo por ti 4 horas, te pago 6 y trabajas 10, que están en fraude de ley, que realmente se ataque y que se pene a las personas que están haciendo ese tipo de contratos, aprovechándose de la miseria, de que no hay otra cosa y que la gente, desgraciadamente, pues no tiene otra cosa y tiene que comer. Y estamos hablando de gente que se tenga que agarrar eso porque si no, se muere de hambre. Pero no estamos hablando del tercer mundo, que es que estamos viéndolo aquí, en nuestro país, es que no tiene absolutamente nada, donde se han acabado en muchos casos los subsidios. Y el drama sigue en muchas familias porque ya no tienen subsidio de 400 euros al que agarrarse, porque también le han perdido. Entonces, estos mal llamados empresarios, nosotros creemos que hay que ser contundentes aquí, pues se aprovechan de la situación, ¿no? Lo que no puede ser que si la mayoría de las empresas están haciendo bien las cosas, porque esa minoría se les permite, esa minoría que empieza a preocupar el número, ¿no? En estos momentos ya se pasa de picaresca, es que realmente es un delito importantísimo contra los trabajadores, ¿no? Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos a la vuelta hablando de los datos que nos ha dejado enero respecto al paro, hablamos también de esa buena noticia en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura, algunas buenas noticias que nos dejan determinados sectores, pero va a ser en unos minutos. Continuamos hablando con Roberto Gómez, secretario provincial de UGT, acerca de los datos que nos dejaba el paro. Nos hablaba Roberto precisamente de esa competencia desleal, del fraude laboral que hay que perseguir como uno de los objetivos, sobre todo desde el Gobierno, pues para intentar paliar la complicada situación por la que atravesamos y que al final padecen muchos trabajadores, pero que también afecta al conjunto de la ciudadanía y también a las cifras que estamos repasando. Y decías que también había que diferenciar mucho, ¿no?, de esas otras políticas a nivel regional o a nivel municipal,
municipal que se van dando los pasos en este mismo sentido. Yo te decía antes de irnos a publicidad que uno de los datos positivos que se puede extraer, lo decías al principio, es precisamente que en sectores como el de la agricultura pues se logra que se aumenten las contrataciones. Yo no sé si esto también es algo positivo, es algo aislado, lo tenemos que coger entre alfileres. Hablamos además de un sector que tiene sus altibajos. ¿Cómo deben interpretarse estos datos? Los datos de la agricultura, indudablemente, como un estancamiento también relativo y que depende muy mucho precisamente de las labores que se están haciendo en el campo durante ese mes a foto fija. A foto fija significa a fecha de último día de cada mes. Cuando hablamos de estos datos que analizamos mes tras mes, es el dato que queda a día 31 en el caso de enero, a día 30 en caso de abril, el último día de mes. No es una media de trabajo, sino es la foto fija del último día de cada mes. Hay veces que lo que nos ocurre es que, por ejemplo, ha podido crearse empleo de manera testimonial en 10 o 15 personas el día 31, y si lo miras el día 2 o el 3, si es fin de semana, por ejemplo, el 1 y el 2, pues vemos que había una fluctuación de 20 personas, de 30 personas, ¿no? En el sector del campo, el sector agrícola, pues estamos viendo que realmente, depende de las labores del campo. En este caso, el mes de enero, por lo que se está haciendo ahora mismo, pues ha bajado en 126 personas. Tenemos que tener en cuenta que es un sector donde estamos detectando que hay mucha huida del mismo, históricamente, pues porque es una labor que tradicionalmente pues, es lo que ha hecho que se fije población, ese gran problema que tenemos en nuestra provincia, y que también quería hablar, porque sufrimos una despoblación en Castilla y León, y especialmente en la provincia de Burgos, que cuando hablamos de datos del paro, a veces lo que ocurre es que sigue habiendo los mismos demandantes de empleo cuando baja el desempleo, pero que esa demanda de un trabajador se la ha llevado a otra provincia o a otro país, que también incluye. En este caso tenemos, yo creo que todos a una persona conocida que se ha ido a otra provincia fuera de la comunidad o incluso a otro país. Esa demanda se marcha fuera. Y si hay el mismo número de parados es porque hay un nuevo demandante de empleo en la provincia de Burgos, pero lo que son las cifras oficiales es lo mismo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual, ¿no? En el sector del campo. Roberto, llevamos una semana complicada con esta adversidad climatológica por la que estamos atravesando. Uno de los sectores más castigados indiscutiblemente es el de la agricultura, sobre todo en la zona norte. Las inundaciones, todas estas catástrofes al final para el trabajador van a influir también en los datos de empleo de ahora en adelante, sobre todo por cuanto puedan afectar a las cosechas o al trabajo que se estaba desarrollando. ¿O pensáis que va a ser algo puntual y que va a afectar al final a una minoría? No lo sé, porque estamos hablando además de que todavía son todo estimaciones, no hay cálculos muy concretos, pero ¿cómo pueden afectar, por ejemplo, estas adversidades climatológicas al final a los datos que vayamos a conocer el próximo mes? Pues estaremos precisamente muy atentos de lo que pasa en la foto del 28 de febrero, ¿de acuerdo? Porque influirá determinantemente en cómo durante estos días ha ido avanzándose en el trabajo de recuperación de muchas de las zonas, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo está toda la zona norte de la provincia en alerta absolutamente, pues ayudando en las labores un poco de intentar que vuelva todo a ser lo mismo, pues tanto personal de la provincia de Burgos como del norte de España, pues que están intentando pues eso, recuperarlo todo, ¿no? Puede ocurrir que haya generación de empleo, precisamente, pues porque hay unas labores que hacer que se generen empleo. O por otra parte también, en este mismo ámbito, pues hay una serie de destrozos en el ámbito del campo, por ejemplo, que lo que se pretendía hacer y una contratación de personas para hacer un trabajo en concreto, como puede ser en el norte de la provincia, en el tema de las viñas, por ejemplo, la zona de Miranda, que no es muy grande, pero bueno, es así. Luego el tema de la sierra también y alguna otra zona que puede influir este temporal, pues tenemos que estar muy expectantes de cómo se van a dar las cifras y precisamente el sector el mes que viene cuando vemos las cifras de febrero del 2015. Yo te lo preguntaba porque es una de las noticias, ¿no? de estos últimos días. También noticia, en esta misma semana conocíamos exenciones importantes por parte del Gobierno a Campofrío. Dicen que es para poder mantener al final a los trabajadores. Sé que estáis siguiendo de cerca todo este proceso. Yo te he preguntado la última vez también que has estado aquí con nosotros precisamente acerca de cuál era la situación, porque no se trata tampoco de olvidarse de esas personas ni de todas aquellas que no contratadas directamente por Campofrío, pero sí alrededor pues dependían de su continuidad para poder trabajar. ¿En qué momento nos encontramos y cómo pueden al final beneficiar estas medidas que se están tomando por parte de las administraciones al trabajador de Burgos? Bueno, en primer lugar decir que cuando hablamos de políticas a nivel nacional y luego políticas a nivel regional y local, aquí vamos a poner un ejemplo, ya es un referente lo que ocurrió el 16 de noviembre del 2014 con el incendio de Campofrío, es decir, un gran centro industrial de Burgos, tanto de empleo indirecto como inducido,
como tantísimos proveedores que dependen de la multinacional Campofrío, y se ha puesto las pilas todo el mundo, y cuando se hacen las cosas mal lo diremos, y cuando se hacen con las cosas bien lo diremos también. Se ha puesto las pilas todo el mundo para que se den unos créditos, para que se den la posibilidad de esas excepciones fiscales, arrancados de un compromiso de la empresa, que estamos hablando por cifras de cercanas, posiblemente, ya se irá viendo, de inversión de una empresa de 200 millones de euros en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y desde luego pues hay que mantener la situación que se tenía hasta el momento. Hay ahora mismo la posibilidad, incluso está hablando de tener hasta en vez de 1 o 2 centros de trabajo, o sea, todo está por ver, y lo estamos siguiendo concienzudamente, no por parte mía en este caso, porque por supuesto estoy atento a todo lo que sucede, pero con los compañeros y compañeras que tenemos defendiendo a los derechos de los trabajadores, nuestros representantes de los trabajadores, en este caso de UGT, de Campofrío, que están dejándose la piel, aún en estos momentos inmersos en el expediente de regulación de empleo, para que todo lo que había el 16 de noviembre, por lo menos eso, si no más, vuelva a tener esta repercusión en la comunidad burgalesa. Hace pocos días salieron los economistas también de nuestra provincia diciendo la repercusión que iba a tener el Producto Interior Bruto que no estuviese produciendo Campofrío, ¿no? Entonces, precisamente, como decíamos, esas medidas que hay que tomarlas cuando es el momento, se han hecho así. Estamos expectantes, como decíamos, de ver cómo están los momentos. Nada nos indica que haya un momento negativo, que nadie se asuste. Han salido estos días últimas noticias, que si se iba a hacer por parte de diferentes personas. Bueno, no nos indica que haya ningún problema, sino que realmente aquí una figura clave, que es Pedro Balbé, que tuvo un compromiso con Burgos importantísimo, sigue exactamente igual, y ahora, pues obviamente, con la envergadura que fue el incendio y de esa catástrofe, pues están valorando la situación y ver en qué momento, bueno, pues se va a empezar ya a hacer con la nueva planta, el diseño, la construcción y todo por demás, ver, ¿no? por el momento, ¿no? Sí, cuando pasamos por las cercanías, que muchos por la ronda a veces pasamos, pues estamos viendo que están haciendo las labores de, entre comillas, empaquetado de ese hierro, de esos grandes, esos grandes paquetes que hacen de esta chatarra que están haciéndola, seleccionándola y demás, una vez que pasó la investigación del incendio, y nada nos indica que tenemos que ser pesimistas. Al revés, yo creo que tenemos mucha suerte de que pueda ser así. Eso es lo que esa es la política en la que cree el ciudadano, en que hay un desastre y están los políticos detrás para apoyar, tanto en Campofrío, que lo han hecho, cuando también tiene que pasar en diferentes empresas que sean más pequeñas, o el pequeño empresario que está ahogándose, que no puede más, que está despidiendo a la gente que tiene porque no le llegan ni para asumir los costes al mes, y ahí tiene que estar la administración para ese empresario que crea riqueza, se le apoye y se consiga reflotar una empresa y que se consiga que por lo menos pueda seguir en el mercado, ¿no? Desgraciadamente muchos autónomos, muchos comerciantes, muchas pequeñas empresas han tenido que irse a la desaparición, pues porque esperaban más de sus políticos, estos que ahora están constantemente en campaña, y les defraudaron y tuvieron que pasar, desgraciadamente, como decíamos, por tener que cerrar y por tener que echar la persiana en su centro de trabajo. Nos vamos a quedar con esto, Roberto. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de todas estas cuestiones, porque bien sea Campofrío, bien sea lo que está sucediendo ahora mismo con las inundaciones o el temporal o los propios datos del paro, al final hay que esperar, ¿no?, para ver esa evolución. Muchas gracias, y por lo menos que tengamos que hablar de noticias más positivas la próxima vez que nos veamos. Ojalá, gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Escritorio Local.